6 de la mañana, 32 minutos. La semana pasada conocimos la noticia acerca de la quiebra de dos entidades financieras de Estados Unidos. ¿Cuáles son las implicaciones para esa economía? ¿Tambalea o no el sistema financiero de ese país? ¿Qué aprendizajes o qué experiencias pueden capitalizarse para el sistema financiero colombiano? Les presento al señor Andrés Felipe Rojas. Él es economista y fue vicepresidente de Asobancaria y nos acompañará en este tablero del sistema financiero que es la columna vertebral de una economía. Andrés, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Buenos días. No, Alejandra, a ti por la invitación. Un placer estar aquí con todos ustedes y con los televidentes. Andrés, es pertinente que entendamos cómo funciona el sistema financiero de Estados Unidos y hacer un paralelo con Colombia. Perfecto, entonces vamos a empezar. Hay una normatividad internacional, Alejandra, que está básicamente regulada por unas directrices que se dan en Basilea. Sí. Basilea es una instancia de regulación financiera internacional, desde donde en 1988 más o menos se crea la primera normatividad al respecto. Entonces eso es lo que se conoce como Basilea I. De ahí en adelante se han generado Basilea II y Basilea III recientemente, después de la crisis del 2008 en Estados Unidos, ¿sí? Que genera toda esta, crisis económica a nivel mundial. Entonces, a partir de ahí se empiezan a generar unas normativas que empiezan a aplicar para todos los países, bien, pero no son vinculantes, son recomendaciones. Cada país las va, adoptando de una manera acorde a su realidad económica. ¿Sí? Perfecto. Entonces, digamos que a partir de ahí se hace una dispersión de toda la regulación financiera en el mundo. O sea, Basilea fija unos estándares, pero cada país los adopta y hace regulaciones ¿a través de quiénes? A través de las autoridades, económicas. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, tenemos la Junta de la Reserva Federal, ¿sí? Que es la autoridad única. En este caso, ellos son autoridad, financiera, regula el mercado financiero, además supervisa, y también rige la política económica, la política monetaria. En el caso de Colombia tenemos acá la Superintendencia Financiera, ¿sí? La Super. Aleja estos dedos de acá para que no... Sí. Exacto. La Superfinanciera, tenemos la Unidad de Regulación Financiera, ¿sí? Que es la que regula y emite toda la normatividad, que depende del Ministerio de Hacienda, y tenemos al Banco de la República, ¿cierto? Bien. Que es nuestra autoridad monetaria. Andrés, la Reserva Federal falló en su control y vigilancia para que se produjera la quiebra de esas dos entidades financieras. En realidad no. La normatividad que rige en Estados Unidos aplica para en Estados Unidos hay más de 5.000 bancos, ¿cierto? 5.000 bancos. Más de 5.000 bancos entre regionales y nacionales. Entonces imagínate la cantidad de instituciones que tiene que vigilar la Reserva Federal. Y en el caso colombiano estamos hablando de más o menos unos 33 bancos que están en proceso de licenciamiento algunos otros, pero claramente la diferencia pues aquí es sustancial. En el caso de Estados Unidos, y hablando puntualmente del Silicon Valley Bank, allá se cambió la normatividad para que este tipo de normas con respecto a, por ejemplo, a indicadores de liquidez, de solvencia, que es un poco lo que le pasó a este banco, rigiera para bancos que tengan activos superiores a $200.000 millones. Que eso se modificó en el 2017 durante la administración Trump, un poco para flexibilizar el mercado financiero. Este banco tenía activos por debajo de ese valor, por lo tanto había indicadores que no le aplicaban. Claro, que no le aplicaban, requerimientos o normas que no le aplicaban, y por eso digamos que la supervisión es distinta. Entonces el banco era chiquito, podemos decir, en términos coloquiales. Era un banco de nicho, exactamente, de nicho muy pequeño, era grande para su nicho, pero era pequeño en comparación con lo que tiene el sistema financiero de Estados Unidos. Andrés, ayúdenos a entender por qué el gobierno de Estados Unidos o por qué las autoridades salen y dicen, oiga, tranquilos, no tienen por qué ir a sacar plata de sus entidades bancarias, aquí estamos y los vamos a respaldar. Alejandra, el sistema financiero en Colombia y en el mundo se rige por la confianza. Cada uno de nosotros pues deposita nuestro dinero, que es fruto de nuestro trabajo, nuestros ahorros de toda la vida, en una entidad que nos genera confianza, donde sabemos que van a ser administrados de una manera segura. Si eso se pierde, pues al final el sistema se cae, se totea de alguna manera. Eso es un poco lo que está pasando acá. Entonces, por eso el mensaje es, inmediatamente esto pasa, tanto de la Reserva Federal como de la Secretaria del Tesoro y el presidente Biden de Estados Unidos dicen, no, aquí no hay un riesgo sistémico, es una entidad que ya se va a atender su quiebra, pero el mensaje es de confianza en el sistema y de las demás entidades de que van a estar seguros sus ahorros y que no va a haber ninguna otra desencadenamiento de crisis por cuenta de esta situación. Y como en todas las crisis hay afectados y beneficiados. Acá hay unos grandes beneficiados en ese momento. Claro, precisamente los grandes bancos, que son los que generan esa confianza y que tienen esa solidez,
son los que han recibido todos los depósitos de estos bancos, de este banco en particular y el Signature, que es el otro banco que también se quebró, donde la gente, claro, tenía sus recursos y inmediatamente ve que hay un efecto posiblemente riesgoso de quiebra, empiezan a sacar sus recursos y los ponen en los bancos grandes. Los bancos grandes terminan recibiendo todo ese capital y los bancos pequeños pues tienen esta situación. Andrés, ¿por qué se dice que el sistema financiero de Estados Unidos es más flexible y de hecho más agresivo y el de Colombia es más conservador y más sólido? Porque en Colombia hemos adoptado, y esto eso es un activo que yo creo que es muy importante resaltarlo, una normatividad muy juiciosa con respecto a lo que Basilea ha dispuesto. Tanto la Superintendencia Financiera como la Unidad de Regulación Financiera vienen adoptando a través de circulares una serie de medidas que hacen que el sistema financiero colombiano sea mucho más conservador, digamos, que tenga unos niveles inclusive muy superiores a los regulatorios. Entonces, en el caso del sistema financiero colombiano tenemos nivel de solvencia por encima del regulatorio, tenemos nivel de provisionamiento, que es la cartera, un poco lo que se provisiona para cartera vencida, esa cartera que está con problemas de que sea pagada, también por encima de los regulatorios, estamos en el 160% más o menos, es decir, que tenemos inclusive más del doble de lo que se podría, casi el doble de lo que se podría digamos, generar si no se paga toda la cartera vencida, por ejemplo. Entonces, el indicador de cartera, de calidad de cartera en Colombia está el 3.7%. Sí. Estamos hablando de que por cada 100 pesos, 3.7 están en riesgo. Entonces, en realidad, todo este tipo de seguimiento que hace el sistema, tanto la Superfinanciera como la URF en sus normativas, hace que nuestro sistema financiero sea muy sólido, que tengamos una solidez que de alguna manera nos blinde ante ese tipo de situaciones. Muy bien. De todo este panorama internacional que se conoció la semana pasada, se deriva un trino que quiero compartir con ustedes y preguntarle su opinión. El presidente Gustavo Petro escribe: le solicito a las administraciones de los fondos privados de pensiones, dado el derrumbe de los mercados extranjeros, traer al país el ahorro pensional. Hoy el 55% de la cartera de los fondos pensionales, es decir, del stock del ahorro de los cotizantes, está fuera del país. ¿Cuál es su opinión frente a este trino? Mira, hay algo que nos ilustra bastante bien con lo que acabamos de hablar precisamente y que refleja por qué esto es inconveniente. El banco de Silicon Valley Bank es un banco de nicho que tenía todo su portafolio concentrado en un solo sector, ¿sí? ¿Qué es un banco de nicho? Que es un banco de nicho, es un banco que tiene un segmento específico. Entonces, en este caso eran las startups, estas empresas de tecnología, fintech, sí, a ellos los financiaba, digamos, había un capital de riesgo bastante comprometido ahí. ¿Emprendedores, lo que conocemos como emprendedores? Exactamente. Bien. Entonces, cuando tú pones todos los huevitos en una sola canasta, ¿sí? Y te dedicas solamente a un solo, si quieres ponme el tablero y te voy explicando aquí. Exacto, entonces aquí hay, digamos, varias consideraciones. Los fondos tienen o los administradores de los fondos tienen la responsabilidad de generar primero una rentabilidad mínima, ¿cierto? Sí. Una rentabilidad mínima por cada tipo de fondo. Hay 3 tipos de fondos en Colombia, uno conservador, uno moderado y uno de alto riesgo. Y para cada uno hay una rentabilidad mínima que tiene que garantizársele al ahorrador. Pero además está lo que te mencionaba, la diversificación del riesgo. ¿Qué significa? Esto significa que tú no pongas todos los huevitos en la misma canasta. Cuando tú te pones todos los huevitos en la misma canasta, pasa lo que pasó con el Silicon Valley Bank. Exactamente. Entonces, un sector que la está pasando bastante mal, que viene con unas caídas importantes, empiezan a tener necesidades de liquidez, empieza a sacar los recursos de su banco y el banco empieza a tener dificultades para poderle responder a sus ahorradores. Entonces, en este caso, los fondos de pensión lo que hacen es buscar diversificar, precisamente poner esos huevitos, esa plata en varias partes para poder garantizar una rentabilidad, que en caso tal de que por acá pase algo, por acá yo tenga cómo cubrir esa ¿Y eso cómo lo estructuran? ¿Cómo estructuran ese portafolio de diversificación de riesgo? Dicen, no, aquí tanto o aquí tanto. ¿O hay un protocolo, una estrategia que dicta cómo se debe estructurar ese portafolio de diversificación? Claro que sí. Los administradores de los fondos son especialistas en eso. Eso es una, pues básicamente es parte de su tarea. Yo te puedo decir que hoy, por ejemplo, en mi caso personal, más de mi saldo de ahorro individual, por lo menos un 30% está dado por cuenta de los rendimientos que ha tenido esa plata que yo he ahorrado durante toda mi vida laboral. Entonces, que tú tengas la posibilidad de que tener una buena administración de ese fondo, exactamente, que tengas una buena administración de ese fondo, es el expertise precisamente de estos
de estos fondos privados que tienen además unas indicaciones de cuánto poner por ejemplo, en moneda extranjera, cuánto poner en mercado local. Entonces, ahí hay una responsabilidad que claramente esta gente sabe hacerlo, y entre otras porque aquí se está viendo es una foto y el presidente dice, bueno, hoy están pasándola mal los mercados internacionales, pero esto hay que ver la película completa, estas son inversiones de largo plazo. Entonces tú tienes que mirar ese a largo plazo cómo se está comportando la rentabilidad, y en el caso de los administradores y estos fondos, pues ha sido bastante positivo. Entonces, ¿es procedente lo que indica? No sería procedente ni tampoco sería conveniente, porque iría inclusive en contra de lo que veníamos hablando, de esa precisamente optimización o maximización de la rentabilidad de esos fondos y de los ahorros de todos pues, en este caso de todos los colombianos. Muy bien. Son dos sistemas muy diferentes, los de Estados Unidos y los de Colombia. Así es. A raíz de la primera gráfica que usted nos ilustraba del comparativo entre los dos sistemas. Y pues bueno, muchísimas gracias por ilustrarnos o darnos su opinión acerca de este trino también del presidente Gustavo Petro. Andrés Rojas es economista y fue vicepresidente de Asobancaria, y hoy estuvo con nosotros echando lápiz en el tablero de Noticias Caracol sobre la columna vertebral de las economías, los sistemas financieros que se alimentan de la confianza. En Colombia tenemos un sistema financiero sólido. Así es una conclusión perfecta para todos los televidentes a esta hora de Noticias Caracol. Andrés, muchísimas gracias. Que tengan un feliz día. Con mucho gusto, Alejandra. Un placer estar aquí con ustedes. Andrés, Alejandra, gracias. Pausa y cuando regresemos a Noticias